Muy buenas noches. Comenzamos 24 horas central con una millonaria estafa. Haciéndose pasar por policías o ejecutivos bancarios, lograron estafar a sus víctimas, entre ellas la actriz Amparo Noguera. Los casi 1.000 millones de pesos recaudados en total lo gastaban en lujos y lo restante lo almacenaban en lugares y formas extravagantes como este ramo de flores hecho con billetes que acabamos de ver. ¿Cómo operaban los delincuentes y cómo cayeron? Lo vemos a continuación. Billetes escondidos en estuches de lentes, joyas y hasta dólares en efectivo. Esta es solo una pequeña parte del enorme capital que ostentaba esta banda criminal. Estamos hablando de gente que incluso se hizo operaciones estéticas, que gastó la plata, digamos, en bienes muy suntuosos, que andaban en autos de lujo. ¿La razón? Una sofisticada forma de estafa que hizo que las víctimas les entregaran altos montos de dinero. Su objetivo, principalmente mujeres con patrimonio de alto valor. Las contactaban por teléfono, se hacían pasar por policías o ejecutivos y les aseguraban que estaban siendo víctimas de fraude. Acá, un ejemplo del modus operandi. Solamente estamos autorizados y facultados para entregar información, nunca para pedir. Perfecto, don Sebastián. Vale, perfecto. Perfecto. Mira, están estafando diciendo que son del Banco Santander. Supone que hay inhibidores de señales celulares en las cárceles de Chile, se supone, la mayoría. Y vemos esto. C de casa en Google, ¿Ya? la letra M de mamá y la letra la F de foca. ¿Ya? Y escriben con hábito Juan José Valenzuela Rodríguez, ejecutivo fiscal de la Comisión del Mercado Financiero del año 2023. Le solicitaba que para evitar el fraude retiraran su dinero de los bancos y que este mismo tenía que ser entregado a personal de la PDI que concurriría a los domicilios a buscarlo. De esta manera, las víctimas entregaban el dinero, además de sus productos bancarios y otras especies de valor que mantenían. Es decir, por temor al fraude, las víctimas caían en el fraude. Una de las principales perjudicadas fue la actriz nacional Amparo Noguera. Solo ella fue estafada con 700 millones de pesos de los casi 1.000 millones recaudados por los delincuentes. Aunque en algunos casos hubo suspicaces que notaron algo raro. No te figura esas palabras. Sí. Pero una consulta, pero ¿de qué cárcel estás llamando tú? Te paso por adelante. Se trata de una red criminal que está operando no solo desde el interior del penal, sino que tiene brazos operativos fuera del penal y que están absolutamente interconectados, cada uno con roles definidos. La banda estaba compuesta por 13 integrantes, todos bajo un mismo sello, la excentricidad. Autos de alta gama o marcas de lujo, las que en el caso de una de las detenidas, tras casi 3 meses de investigación, la PDI registró 21 domicilios en Santiago, La Serena, Iquique, Antofagasta y Valdivia, desde donde se incautó un millonario botín. 103 millones de pesos en efectivo, 18.000 dólares, 5 vehículos, múltiples teléfonos celulares y otros artículos de lujo avaluados en cerca de 60 millones de pesos. De los 13 integrantes, 7 fueron detenidos en los operativos, 3 ya estaban privados de libertad y operaban desde las cárceles, y otros 3 están prófugos. Y este hecho brutal que vimos en pantalla y que ocurrió ayer no quedó impune, ya que sus dos protagonistas fueron detenidos tras lanzar crías de gaviotas desde la azotea de un edificio en Maitencillo. El acto de maltrato animal fue registrado por vecinos que con indignación denunciaron qué pasó con las aves y con los responsables de este hecho irracional. Veamos. Un hecho repudiable que rápidamente indignó a Maitencillo y al resto del país. Personas estaban tomando los polluelitos y los lanzaban. Yo lo encuentro terrible. A los pobres le quitaron su hábitat. Eso, picotéalo. Un caso de maltrato animal registrado en este sector costero de la comuna de Puchuncaví. 2 personas que suben a la azotea de un edificio para sacar un nido de gaviotas. Los papás le llevaban mariscos, pescados para alimentar a los... Entonces eso a ella le molestó. El hombre se acercó usando guantes a tomar a los polluelos, mientras la mujer alejaba con varillas a las aves que intentaban proteger a sus crías.
Las gaviotas, mamá y papá estaban arriba y los picoteaban y todo. A pesar de los intentos desesperados de ambas gaviotas, lograron tomar a las crías y deshacerse de ellas. No tuvieron mejor idea que tomar a los polluelos y lanzarlos. No es posible que la gente tome en sus manos atribuciones que no corresponden, sobre todo cuando se está interviniendo a fauna silvestre dentro de su hábitat o su entorno natural. Las aves cayeron desde más de 8 metros de altura. El registro fue difundido y se alertó a carabineros. Recordemos que Maitencillo es una zona de anidación, más aún en temporada de migración. Además, la gaviota dominicana es una especie protegida. Nuestra playa, la iglesia que le llamamos nosotros desde siempre, ahí están todos sus nidos, ahí ponían sus huevitos. Tenemos mucha fauna silvestre que proteger, mucha. Tenemos aguiluchos, tenemos chunchos, tenemos zorros, tenemos gaviotas, tenemos especies que incluso viajan. Con la ayuda de vecinos, Carabineros identificó a la mujer dueña del departamento, pero con residencia en Santiago, la que habría pagado a este hombre para que sacara los polluelos. En coordinación con personal SAC y la veterinaria de la comuna, se logra identificar y detener a los presuntos responsables del hecho, quienes fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente. Equipos de SAG y veterinarios llegaron en búsqueda de las aves. Afortunadamente y a pesar de la altura, sobrevivieron. Afortunadamente las aves estaban en buen estado. Uno de los pichones había sido devuelto a su nido y el otro fue encontrado por nosotros. Tenía un poquito, por el tiempo que había pasado, de un poquito de deshidratación, pero nada que comprometiera su salud en forma evidente. Son animales que están condicionados para poder flotar, son más livianitos, ¿no es cierto? Sus huesos son especiales para poder flotar. Tras la revisión veterinaria de ambas crías y certificar un buen estado de salud, fueron devueltas a su nido. Por su parte, las autoridades afirmaron que tomarán medidas con los involucrados. Se determinó el incumplimiento de la ley de caza, que eso lo tendrá que después determinar bien específicamente la sección jurídica. Hemos hecho las denuncias correspondientes y como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas. Los detenidos quedaron en libertad a la espera de la situación del tribunal, luego de protagonizar este brutal maltrato animal que por poco termina muy mal. Ahora. Ya estamos con nuestros equipos en Caracas y también en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Davor Guranovich nos va a estar contando de las manifestaciones que se han producido en ese país fronterizo con Venezuela, pero comencemos en Caracas porque la tensión se trasladó hoy al mar, donde dos buques petroleros fueron incautados por Estados Unidos, mientras Trump señala que Venezuela va a comprar ahora solo productos estadounidenses con la plata obtenida del acuerdo, entre comillas, petrolero. Luis Alejandro Olaya, nuestro corresponsal en Caracas, nos cuenta más detalles. Adelante, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carolina, para ti, todo el equipo y quienes sintonizan a esta hora. Por supuesto que hoy ha sido un día de extremas tensiones y de muchísima información. Ciertamente, pues ha sido un día que inició con esta información de la captura de estos dos buques petroleros, uno en el Mar Caribe frente a Venezuela, el antiguamente denominado Vela 1, que fue interceptado por fuerzas de la Guardia Costera. Obviamente esto impactó mucho en la situación petrolera, en el desenvolvimiento de las informaciones en materia petrolera en Venezuela, porque era uno de los buques que llevaba petróleo hacia Rusia y hacia el mercado sancionado por parte de Estados Unidos. Entonces, un movimiento importante que luego se desarrolló durante el día con todos los señalamientos del presidente Donald Trump. El más reciente, empecemos desde lo más reciente hacia lo anterior. El más reciente, el señalamiento del presidente Donald Trump de que Venezuela, con el dinero que sea que provenga de la venta del crudo que será administrado por Estados Unidos, compraría productos estadounidenses en materia energética, en materia de actualización del sistema petrolero, en materia agroalimentaria. También se refirió a medicinas y equipamiento médico. Es decir, pareciera que la reestructuración de Venezuela, que estaría pactada entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno encargado en Venezuela, pues estaría basado como primer aliado
por Venezuela y por Estados Unidos como primer aliado y como pues aliado comercial. También pareciera que el encuentro de Estados Unidos con Venezuela sería en todas las materias o en la gran mayoría de las materias, no solo en la petrolera, aparte también de lo que han señalado el secretario de Estado Marco Rubio el día de hoy. Además, Donald Trump afirmaba esto del petróleo, de que Estados Unidos obtendría petróleo venezolano, lo señalaba también Marco Rubio, y lo confirmaba Petróleos de Venezuela, lo confirmaba la estatal PDVSA, que esto sería de esta manera, que se estaba avanzando en estas negociaciones y que se alcanzaría esta venta de crudo, de petróleo venezolano en grandes cantidades hacia Estados Unidos, confirmando, por supuesto, estos acuerdos de los que se ha hablado en materia petrolera y pues que han impactado el día de hoy por este avance en estas negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Tenemos un... Sí, te escucho. Perdón la interrupción, ya vamos a ir con la nota, pero entonces hay una confirmación oficial por parte de Venezuela a través de la empresa petrolera estatal, ¿no es cierto? Petróleos de Venezuela. Exactamente, de que este acuerdo efectivamente va a tomar forma. Te lo pregunto porque los anuncios que hace el gobierno estadounidense a través de Donald Trump o a través de los otros personeros que están supervisando esta situación, no siempre tienen una confirmación oficial o un relato, digamos, coherente por parte de la actual administración, de Delcy Rodríguez, ¿cierto? Entonces, pareciera que lo que Estados Unidos llama acuerdo es más bien una exigencia, una imposición, y que el gobierno interino está más bien con la pistola en el pecho frente a esto. Pero hay una confirmación oficial, no sabemos cómo se dio esa negociación, ese acuerdo que yo decía entre comillas. Sí, por supuesto, han sido momentos tensos estos días porque no se sabía cómo iba a avanzar este acuerdo en el que ya Donald Trump había marcado posición de decir que es una transición pactada, acordada, entre otros elementos, pero esta es quizás la primera señal de tantas que se han dado de que pareciera existir un acuerdo. A ver, Petróleos de Venezuela en este comunicado no solamente confirmaba que estaban en negociaciones, sino que además ha explicado hasta cómo sería el modelo. Han dicho que sería muy similar a lo que ha venido haciendo la estadounidense Chevron en Venezuela, que tiene concesiones a través de empresas mixtas para extraer, producir y comercializar crudo venezolano. Pareciera que este es el modelo según lo que explica el comunicado venezolano y por supuesto todo esto tiene una mayor explicación, una mayor presentación en un material preparado por una periodista de nuestro medio, por Andrea, quien ha preparado este material para mostrar más lo que ha ocurrido con estos acuerdos petroleros en Venezuela. Veamos este material. Veamos. Una imagen que muestra al petrolero Sofía justo antes de ser incautado. This was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. Navegaba en aguas internacionales cerca del Caribe cuando fue interceptado por helicópteros norteamericanos, desde donde descendieron varios soldados. Two oil tankers, overnight, were seized by the United States of America. Ambas embarcaciones relacionadas con petróleo del régimen venezolano. That they cannot move any oil unless we allow them to move it. Our military is prepared to continue this. Una postura que el gobierno de Donald Trump mantiene y que asegura será determinante para el proceso de transición democrática en Venezuela, en donde la estatal petrolera PDVSA confirmó este miércoles que avanza en negociaciones con Estados Unidos para la venta de crudo. Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. Vamos a tener entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y ese dinero será manejado de forma en la que nosotros controlaremos que las ganancias sean para los venezolanos y no para la corrupción y para el régimen. Un régimen que durante décadas ha mantenido el control del comercio del petróleo, que en su gran mayoría es comprado por China en un 68% y por Estados Unidos en un 23%, pero que también llega a países como España, Cuba, Singapur, Malasia y Rusia,
que denunció como ilegal la interceptación de un buque con su bandera en el Atlántico. Porque son flotas fantasmas, o sea, barcos que no cumplen con las normativas y cambian banderas y son poco rastreables. De hecho, esta embarcación, antes conocida como Vela 1 y ahora como Marinera, era perseguida por Estados Unidos hace 2 semanas en el Atlántico y Rusia pretendía escoltarla con un submarino y otros medios navales que no alcanzaron a impedir que fuera incautada por las tropas norteamericanas. Un operativo que ya ha desatado la molestia de China. Este es un acto típico de intimidación, una grave violación del derecho internacional y una grave vulneración de la soberanía de Venezuela, que además socava gravemente los derechos del pueblo venezolano. Aunque para los expertos estas incautaciones podrían desatar un problema mayor para el gigante asiático. Que no tenga la capacidad de adquirir petróleo barato, tanto India como China, y no burlen las sanciones que hay sobre Irán, sobre Rusia y sobre Venezuela. Un país que actualmente posee las reservas petroleras más grandes del mundo, con 303.000 millones de barriles, por encima de países como Arabia Saudita, Irán, Canadá e Irak. Así respondió la Casa Blanca ante la pregunta de cómo iban a afectar las incautaciones de los buques, las relaciones con China y Rusia. Las buenas relaciones con ellos van a continuar, pero el presidente Trump va a implementar las políticas que beneficien a Estados Unidos. Y eso incluye reforzar el embargo de estos buques fantasmas que están transportando ilegalmente petróleo. En el caso del crudo venezolano, debido a su gruesa composición, es ideal para las refinerías norteamericanas, un escenario que se suma al interés de Washington, que este miércoles ha señalado que busca controlar indefinidamente la venta del petróleo del país caribeño. Ahí estaban los detalles en la nota de Andrea Aguilar. Luis Alejandro, estamos con Luis Alejandro Layas en vivo desde Caracas. Quisiera preguntarte por el clima de la opinión pública allá en Venezuela con los acontecimientos que han ocurrido. Si en un primer momento pudo haber habido alivio, alegría por la caída de Nicolás Maduro, ahora la incertidumbre me imagino que también puede prevalecer con este interinato y este dominio que sigue teniendo Estados Unidos. Sí, hay un poco de incertidumbre aún, además del temor que ha dejado lo ocurrido en el fin de semana, pero hay incertidumbre, sobre todo incertidumbre por cómo se desarrollará esta aparente transición pactada y la respuesta que puede haber desde sectores políticos del madurismo y del chavismo, porque recordemos que Estados Unidos ha sido el enemigo número 1 de estas corrientes políticas durante muchos años. Y por supuesto hay esa incertidumbre y esa expectativa de si todos los factores de poder en Venezuela están reunidos en torno a estos acuerdos. Hasta el momento han demostrado unidad. Hasta el momento han demostrado, luego de lo ocurrido el pasado sábado, han demostrado unidad y cohesión, pero la expectativa está ahí. Y la otra incertidumbre de los ciudadanos es si este proceso de verdad va a llevar a un desenlace como el que hablan las autoridades estadounidenses. Esto, por supuesto, genera muchísima incertidumbre porque después de tantos años de enfrentamiento con Estados Unidos, pareciera hay cierta incredulidad. Claro. Por decirlo de alguna manera. Esa expectativa está. También, y para agregar un dato importante del día de hoy, hay informaciones en las últimas horas sobre desalojo de una sede policial de las principales en Caracas, de la muy conocida, el Helicoide. Hay informaciones sobre el desalojo de una de las instituciones policiales de esa sede y por supuesto expectativa por parte de los familiares de los presos políticos en Venezuela sobre si esto llevará a una liberación de presos políticos o si solamente se trata de una mudanza de las oficinas administrativas, del sector administrativo. Eso se está desarrollando en estas horas y yo espero poder tener más información en próximos contactos para llevarles a ustedes, pero es una de las informaciones que está marcando al menos el momento en Venezuela ante los movimientos que pudiera haber en esta sede tan conocida internacionalmente y no precisamente por cosas positivas. Tal cual. Vamos a seguir muy pendientes, Luis Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches allá en Caracas. Buenas noches para ustedes también.
Nos vamos ahora a Colombia, donde ha habido manifestaciones en distintas ciudades de ese país en respuesta al llamado del presidente Gustavo Petro, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones en territorio colombiano. Haya estado Davor Juranovic en la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta. Adelante, Davor, buenas noches. Sí, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Estamos en el Parque Santander, en el Centro Cívico de Cúcuta, la séptima ciudad más poblada de Colombia. Ya les voy a contar de las manifestaciones porque quiero ir de inmediato con la noticia del minuto que hasta ahora da la vuelta al mundo, porque luego de las tensiones con Caracas, que terminaron con la extracción de Nicolás Maduro, ha habido toda una controversia entre el presidente Trump y el presidente de este país, Gustavo Petro, y se ha confirmado hace pocos instantes que Donald Trump y Gustavo Petro sostuvieron una conversación amistosa vía telefónica que duró al menos 15 minutos. Temas que se pusieron sobre la mesa: las drogas, las desavenencias que ha habido entre ambos mandatarios, que se arrastran desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca hace prácticamente casi un año, el 10 de enero del 2025, y todo se desarrolló en un tono amistoso. Incluso ha dicho Donald Trump que ha invitado a Gustavo Petro para que visite la Casa Blanca en los próximos días para tener un encuentro bilateral, cara a cara, que va en la línea además con el discurso que tuvo Gustavo Petro esta tarde en Bogotá, ahí en la Plaza Mayor de Bogotá, muy cerca de la Casa de Nariño, del Palacio Presidencial, donde se produjo la llamada, y él culpó de este deterioro, pongámosle la palabra deterioro, de las relaciones a los políticos que han pasado durante muchos años por el mando de Colombia. Recordemos que en las últimas 48 horas Trump le ha dicho de todo: que es un loco, que es el líder de una banda de cocaína, que es una persona que está enferma. Gustavo Petro no se quedó atrás, le dijo de todo también a Donald Trump, e incluso arremetió indicando que estaba dispuesto a volver a tomar las armas si es que hubiera una intervención norteamericana en suelo colombiano, algo que por ahora, con esta descompresión del momentum político que estamos viendo en las últimas horas, al parecer va por un camino positivo. Revisemos entonces el texto de este tuit de Donald Trump en castellano, que dice: fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamado y tono, espero reunirme con él en un futuro próximo. Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, y la reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. Esto, por supuesto, que es noticia desde cualquier punto de vista, porque tú partías tu reporte recordando el tono, los adjetivos, la manera en que Donald Trump ha tratado a Gustavo Petro, y que de hecho ha llevado al presidente de Colombia a hacer este llamado a los colombianos para defender su soberanía. Y lo que dice el tuit, Davor, es que Petro lo llamó para explicarle la situación de las drogas y otros desacuerdos. Es decir, Petro recurre a mí y yo en respuesta lo voy a invitar a una reunión a Washington, D.C. Impactante. Sí, se está descomprimiendo el ambiente. Recordemos que la situación de Maduro, que era un dictador que no reconoció las elecciones del 2024, es absolutamente distinta a la de Gustavo Petro, presidente electo democráticamente, siendo además el ciudadano colombiano más votado en la historia de Colombia, que significó el arribo de él al poder, y cuyo mandato constitucional de 4 años, tal como en nuestro país, termina en agosto. En mayo tenemos elecciones acá en Colombia, por eso la mirada que tiene Estados Unidos sobre ambos territorios es absolutamente distinta, y nos imaginamos que ahora comienza un camino de descompresión. Ojalá así sea por el bien de América Latina. Pero volvamos al origen de este despacho, porque hoy hubo manifestaciones en todo Colombia, en las principales ciudades de este país, por supuesto la mayor en Bogotá, pero también acá en Cúcuta, una ciudad que tiene 800.000 habitantes. Calculamos que más o menos unas 300, 400 personas estuvieron en las calles abogando por la defensa de la democracia. Le gritaron de todo a Donald Trump, que era un yanqui, que era un nazi, que era un Hitler, que era un Satanás, y un montón de conceptos más que se repitieron en esta marcha que avanzó por 10 cuadras de las principales calles de Cúcuta. Todo en orden, pero con un dolor y también con un miedo, con una incertidumbre de los colombianos, porque sienten que atacar a Petro es atacar a toda Colombia, y muchos de ellos, en las declaraciones que ya vamos a revisar, dicen que temen una potencial intervención de los Estados Unidos, porque acusan que el presidente Donald Trump está loco, que está completamente loco, y que por eso no es descartable ningún escenario bélico, ni con este país ni con ninguno otro de los países. Petro es el presidente electo democráticamente, y lo salieron a defender hoy día a las calles sus partidarios en esta ciudad donde no ganó Petro, eso sí, hace 4 años, pero obviamente tiene muchos adherentes. Escuchemos lo que nos dijeron. No queremos invasión ni de Trump ni de los gringos en Latinoamérica. Defendemos la soberanía colombiana, el país.
porque Estados Unidos es un peligro, ya la demostró con Venezuela. Aquí defendiendo nuestra patria, defendiéndola del imperio norteamericano que quiere invadirnos, invadir a Venezuela, llevarse las riquezas que tenemos. Que apoyar nuestra tierrita, hermano. Duré 14 años en el ejército y como dijo el presidente de Colombia y me toca ir a colocarme nuevamente el uniforme por hacer respetar esta bandera, lo hago. Sí, muy colorida la manifestación al estilo caribeño, multicolor, con mucha música, pero si hay alguien que se robó la película fue uno de los manifestantes que apareció vestido como Simón Bolívar, el libertador, tan venerado por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, también por Gustavo Petro. Escuchamos de inmediato qué nos dijo este libertador que resucitó en el 2025 en esta marcha. Estamos exigiendo respeto a la soberanía de los pueblos de América Latina y el mundo. Los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, porque los pueblos son los que definen quiénes los dirigen. Y no puede venir un gobierno extranjero a dictar normas a un país que no le pertenece y a decir que los recursos naturales de un país como el petróleo de Venezuela son de los Estados Unidos. Esta jornada de día miércoles ha sido una jornada tranquila al interior de Cúcuta, también en el sector fronterizo, donde está el puente Simón Bolívar, con muchas perspectivas de lo que va a pasar en el futuro. Nadie sabe bien sobre la mesa qué es lo que va a suceder, pero sí hay una certeza, Carolina. El lunes se juramentó una nueva presidenta en Venezuela que ya está tomando el control del país, que ha tenido primeras acciones, primeras reuniones, algunos guiños a ciertos sectores políticos. Revisemos de inmediato la nota que preparó la periodista Fernanda Navarro, que nos cuenta estas primeras horas de esta nueva presidenta de Venezuela. Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente. Quienes me amenacen, lo digo, mi destino no lo decide, sino Dios. ¡Nos están invadiendo! Nosotros somos un pueblo y un país de paz que fuimos agredidos y fuimos atacados. Así que seguiremos por este camino. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es Venezuela. Han sido las primeras declaraciones de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. Un nuevo gobierno que en medio de sus acuerdos con Estados Unidos intenta mostrar unidad interna. Ayer el presidente Maduro declaraba ante un tribunal que es un prisionero de guerra. Se declaraban como lo que son, inocentes, personas decentes que fueron injustamente quebrantadas su protección inmunitaria como jefe de Estado. Palabras de apoyo a Maduro y visita de este martes a la tumba de Hugo Chávez. Señales que buscan calmar a los pilares del chavismo cuando Estados Unidos busca tomar decisiones dentro del territorio venezolano. Por una parte, satisfacer las exigencias de Estados Unidos, que ya ha dejado bien en claro que no está jugando y que puede repetir una operación en forma aún más contundente contra otra persona. Y al mismo tiempo tratar de tranquilizar a sus huestes, al chavismo, que está muy nervioso. Todavía yo diría que es un poder muy dependiente, pero no hay que olvidar que Estados Unidos quiso que ella se mantuviera en el poder. Y es que Delcy Rodríguez pasó en menos de 24 horas de ser la mano derecha de Maduro a su sucesora interina bajo el alero de Donald Trump. Pero dentro de sus primeras medidas hay una que llamó la atención. Él es Gustavo González López, ahora designado como el nuevo encargado de seguridad y máximo jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el mismo que lideró los servicios de seguridad durante 2 periodos, de 2014 a 2024, y quien figura en las listas de sancionados por Estados Unidos, acusado de violaciones a los derechos humanos. Que es un hombre de confianza de Delcy Rodríguez y que por lo tanto da de alguna manera todas las certezas de que va a seguir la línea de la presidenta encargada. Es probable que hoy día exista una desconfianza entre los miembros más prominentes de este círculo de hierro. La figura de González López está fuertemente ligada al círculo cercano de Diosdado Cabello, ministro del Interior considerado el número 2 del chavismo y sancionado también por Estados Unidos. Deben saber allá la administración que han generado un sentimiento antinorteamericano terrible para ellos. Pero si hablamos de figuras que ganan poder dentro del gobierno venezolano, él resulta clave. Jorge Rodríguez, hermano de la ahora presidenta interina, presidente de la Asamblea Nacional y el interlocutor más importante con Estados Unidos. Mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional,
será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Delcy y su hermano Jorge siempre fueron a ojos de Estados Unidos y Europa los negociadores más creíbles y confiables de Venezuela. Es decir, quien muchas veces era la más vociferante y daba la cara de la estridencia era Delcy Rodríguez, y quien construía las confianzas, el diálogo, muchas veces fue más bien su hermano Jorge Rodríguez. Entonces ellos actúan más bien como un dueto en muchos sentidos, hay un cierto acuerdo. Delcy Rodríguez puede asumir la presidencia interina por un periodo de 90 días. Sin embargo, el plazo podría extenderse a 6 meses si la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, así lo dictamina. Lineamientos que darían a entender que el poder se mantiene concentrado en el círculo de hierro de Maduro. Sin embargo, desde Estados Unidos han sido claros al indicar que controlan y administran el gobierno venezolano. Obviamente tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela en este momento. Hay que empezar a impulsar el proceso de reconciliación a nivel nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. Y luego, la tercera y la última fase será la transición. Fases de transición que comienzan a estructurarse tras un ataque que Estados Unidos presume como una gran victoria. Primero por la captura del líder chavista y segundo porque, según indican desde Washington, solo tuvo a 2 soldados heridos. Nuestro valiente ejército entró y salió de Venezuela en 2 horas y media y sin ninguna baja estadounidense. Es algo que todos deberían respetar y aplaudir. La Constitución le otorga al presidente la facultad de comandante en jefe, que puede usar para desplegar fuerzas militares para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió aquí. Una nueva era en Venezuela, donde Delcy Rodríguez ya ha dado sus primeras señales dentro de un régimen que Estados Unidos dejó claro que no busca ni quiere cambiar mientras siga sus lineamientos. Habrá que ver ahora si Delcy Rodríguez es capaz de cerrar el helicoide, que es algo que Donald Trump dijo que ella iba a hacer, este centro de torturas, como lo definió Trump, y que es básicamente eso, el centro de operaciones del SEBIN, el servicio de inteligencia de Nicolás Maduro, y en el cual se ha registrado movimiento esta noche, como nos decía nuestro reportero desde Caracas. Aparentemente se estaría sacando información, no sabemos si es una intervención o son los propios administradores de este centro de inteligencia y tortura los que estarían protagonizando eso. Y nos quedamos, por cierto, con lo último, Davor, que es la conversación entre Donald Trump, que el mismo presidente estadounidense reconoce, y Gustavo Petro, y su invitación a Washington. Seguiremos, por cierto, muy atentos a tus reportes. Buenas noches. Estén muy bien, buenas noches. Un abrazo desde Colombia. Internacional. Crisis venezolana que también tiene una explicación central en la economía. Aquí en Números, en 24 Horas Central, les vamos a explicar el descalabro que ha significado la gestión chavista durante los últimos años. Vamos con la primera gráfica para entender en un comparativo con nuestra economía, para dimensionar la caída de la economía venezolana. Hace 13 años, en el mejor momento del petróleo en el mundo, por eso hacemos el símil con Venezuela, productor de petróleo, la economía venezolana, el PIB, producía al año, toda la economía venezolana, 372 mil millones de dólares. Ese mismo año, nuestra economía era más o menos un 30% inferior en términos de tamaño, la economía chilena, 268 mil millones de dólares. Pero si avanzamos al año 2025, ahí se nota el descalabro del régimen venezolano en materia económica. Miren cómo se contrajo. 2025, 82 mil millones de dólares el PIB, de 372 a 82 mil. Y nuestra economía ha ido creciendo, lento, pero ha ido creciendo, de 268 a 330 mil millones de dólares. En números simples, y lo vemos en la última gráfica, 70% ha caído la economía venezolana, el tamaño de la economía, su producción, en los últimos 13 años. Y si hace 13 años nuestra economía era un 30% más chica que la venezolana, hoy la economía chilena cuadruplica a la economía venezolana. Incluso nuestro intercambio comercial hoy es un quinto del que era hace un par de décadas. ¿Qué le compramos a los venezolanos? ¿Qué le vendemos a los venezolanos? En la nota de José Ignacio Atenas. Con la
llegada de la población venezolana durante los últimos años, también llegaron a Chile muchas de sus costumbres y gastronomía. Lo que importamos más que todo son las maltas, que es la importación que llega a Chile. Las maltas son la tradición de Venezuela. Y los tequeños que son de la cantina, en la infancia de uno. Aquí tenemos las empanadas de mechada, la de marisco también. Esa la hacemos nosotros aquí, la hacemos como un gusto venezolano. De hecho, hoy es común encontrar productos venezolanos en el comercio. Mi local como tal partió el 2016 con productos venezolanos, que tengo más o menos el 60%. Mi cliente y mis productos son de Venezuela. Aunque ojo, que mucha mercadería es de origen venezolano, pero son empresas de otros países las que las producen y la envían a Chile. Hay muchos productos que las fábricas dejaron de funcionar en Venezuela y vienen desde Colombia, como pirulín, flip, pero ya hay empresas acá, pero no vienen del país de Venezuela propiamente tal. Y es que justamente la relación comercial de nuestro país con Venezuela no es de las principales. En el año 2019, el intercambio alcanzó los 57 millones de dólares, una cifra que subió durante 2024, según las últimas cifras oficiales, cuando llegó a 124 millones de dólares. Sin embargo, es una realidad muy distinta a la de décadas anteriores. Hoy día el intercambio económico con Venezuela es un quinto de lo que era años atrás y por lo tanto la oportunidad de que una consolidación institucional, un retorno de la democracia pueda abrir nuevos espacios de intercambio comercial con Venezuela, pero por sobre todo de bienestar para su ciudadanía, es algo que al menos desde el mundo empresarial valoramos. Pero actualmente, ¿qué le vendemos a los venezolanos? Según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, durante 2024 los principales envíos fueron purés, jugos de tomate, granos de avena, pasta química de madera, uvas y pasas morenas. Lo que resulta bastante llamativo es que gran parte de nuestras exportaciones a Venezuela son lideradas por pymes en Chile, y eso es interesante de constatar. Mientras tanto, entre los productos que más se traen desde el país bolivariano es la urea, un producto químico, carbono, ron, barquillos y oblea. El comercio internacional que tenemos con ellos es débil y hay varias razones, partiendo porque sus cifras de crecimiento son bastante magras. Y por supuesto también tenemos restricciones que ha impuesto el gobierno norteamericano. Una relación que desde el mundo empresarial aseguran están a la espera de recomponer. La posibilidad de un mayor crecimiento económico e intercambio comercial con Venezuela son enormes. Venezuela es un país rico en recursos naturales, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y por lo tanto en la medida que puedan volver a generar reglas estables y atracción de inversiones puede tener una oportunidad de crecimiento enorme. Claro, en la actualidad el intercambio venezolano al mundo se centra principalmente en el petróleo. Estos envíos representaron más del 72% de sus exportaciones y alcanzaron un monto total de casi los 10.000 millones de dólares. Y por supuesto también exportan otros productos que son derivados del petróleo. Un país que hoy se encuentra aislado económicamente de algunas partes del mundo, el mismo que hoy pone sus ojos en él frente a un conflicto que podría traer importantes cambios en su posición internacional. Y el embajador de Estados Unidos en Chile le respondió al presidente Boric tras las críticas que publicó en sus redes sociales. Dirigentes políticos de distintos sectores le solicitaron cautela al mandatario en un nuevo episodio de tensión con el gobierno de Trump. Esta fue la imagen difundida por el gobierno estadounidense, aludiendo a América como su hemisferio, la que desató la molestia del presidente Boric, que respondió con este mensaje en sus redes sociales. Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de Estados Unidos, Trump, tratando de ganarse su favor, solo se humillan. Un mensaje directo en contra de la intervención estadounidense y en contra de los mandatarios y líderes políticos como José Antonio Kast, que celebraron la acción. Cuestionamiento que tuvo respuesta diplomática desde Estados Unidos. El embajador de ese país en Chile, Brandon Yatt, respondió al mandatario y a través de la misma red social X le dijo: Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común.
En Chile, desde la oposición y parte del oficialismo pidieron cautela al jefe de Estado. El presidente electo desde Perú ya había adelantado que no entraría en polémicas con el mandatario por el mensaje en que, según algunos, lo alude directamente. La postura oficial de mi nación la lleva el presidente Gabriel Boric. Tenemos una discrepancia en esto, yo no voy a profundizar en esa discrepancia, pero claramente la violación de los derechos humanos de 8 millones de personas que fueron forzadas a migrar, sea por temas económicos, persecución política, requiere que alguien tome una decisión y haga algo. No hay que abrir flancos innecesarios, aconsejó temprano el senador oficialista Ricardo Lagos Weber, señalando que declaraciones como las del presidente Boric no ayudan a cautelar los intereses nacionales. Así se dio una discusión entre quienes apoyaron y rechazaron la postura del mandatario. Yo sería más cuidadoso a la hora de abordar los temas internacionales y referirme a otras potencias, lo cual no significa que no le expresemos con claridad a todas esas potencias, ¿ya?, de que lo que se trata es de una convivencia en este hemisferio y en cualquier parte del mundo. El presidente Boric en esta materia ama el conflicto. No creo que ayude el hecho de parecer, digamos, siempre la lógica conflictiva. En vez de enojarse con Trump por una cuestión que atenta contra nuestra propia soberanía y de los pueblos latinoamericanos en general, se enojan con el presidente Boric. Ante las críticas, fue la vocera de gobierno quien salió a defender los dichos del presidente Boric. Si el problema es que nadie conoce los límites de Donald Trump y pareciera ser que no los tiene. Entonces, frente a esa situación, es que nuestro presidente señala que no es básicamente íntegro ni digno que no le rindamos pleitesía a alguien que nos está diciendo que quiere y puede tomar posesión y dominio cuando se le antoje de nuestra soberanía. Con su declaración, el presidente Boric se subió el tono tras la acción norteamericana, críticas que han sido una constante y que ya habían provocado tensión diplomática con el gobierno de Donald Trump. En otro tema del día, asociaciones gremiales cuestionan el proyecto de reforma constitucional con el que se busca cambiar la administración de Gendarmería. Acusan que están silenciando a los trabajadores, mientras que desde el gobierno aseguran que no puede haber sindicatos en instituciones armadas. A nivel nacional, Gendarmería posee cerca de una decena de asociaciones gremiales y sindicatos, entidades que podrían tener sus días contados. A propósito de la reforma constitucional con la que el gobierno busca que la institución pase a formar parte del Ministerio de Seguridad. No pueden existir sindicatos con armas, están para la promoción de los derechos de los funcionarios. Y por eso, en determinado tipo de organizaciones, esas asociaciones están prohibidas, como en el caso de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, porque la naturaleza de ser jerarquizadas, obedientes y no deliberantes hace incompatible ese rol. El Frente de Trabajadores Penitenciarios, entidad que agrupa 5 asociaciones, envió una carta al presidente Gabriel Boric. Cuestionan el apuro que le han dado a un proyecto tan relevante y manifestaron su preocupación ante eventuales cambios a sus condiciones laborales y de remuneración. Creemos que nosotros los sindicatos es una forma de visibilizar, ¿no es cierto?, las legítimas demandas e institucionalizar las demandas que tienen los trabajadores hoy día, que en Gendarmería son muchas y que hemos denunciado durante mucho tiempo. Yo creo que lo que se busca a través de esta reforma es silenciar a los trabajadores, ¿no es cierto?, que hemos venido durante mucho tiempo denunciando hechos. Pero hay opiniones que apoyan la idea de la reforma. El exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, en entrevista con ADN.cl, aseguró que es necesario trabajar un circuito de seguridad de forma coordinada con las policías y así mejorar el intercambio de información y la persecución al crimen organizado. El crimen organizado te ofrece 2 caminos, te vendes o te matan. El Estado no puede dejar solos a sus funcionarios. Esta reforma busca que no estén solos. Desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios también se mostraron llanos a la reforma. Aquí lo importante es la sobrevivencia de la institución y la institución tiene que estar por sobre cualquier gremio, cualquier organización interna no puede estar por sobre la institución y eso hay que entenderlo como una mirada país. El gobierno ingresó el proyecto el lunes. El ministro de Justicia participó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La reforma ha concitado apoyo transversal y su trámite podría ser expedito. Hay muchas policías en el mundo que sí tienen sindicato. La costumbre en Chile es que no lo tengan. Que no lo tengan para que sigan instrucciones, para que sigan órdenes, para que sea una fuerza jerarquizada y por supuesto con el monopolio del uso de la fuerza. Lo que hemos planteado y hemos apoyado las asociaciones de funcionarios de Gendarmería que hasta el día de hoy se permitían asociar,
que no exista en caso alguno un detrimento patrimonial en las remuneraciones de cada uno de los funcionarios de Gendarmería. Hay ya una programación para sacarla lo antes posible de la Cámara, ojalá dentro de esta y la próxima semana ya que salga de la sala de la Cámara, diputados y diputadas. De aprobarse la reforma, Gendarmería pasaría a considerarse una fuerza de seguridad y orden y su administración seguiría un modelo similar al de Carabineros y la PDI. El presidente electo José Antonio Kast finalizó su visita a Perú, donde abordó junto al mandatario de ese país, José Gerí, la migración irregular en medio de la crisis venezolana. Ahora en Chile, el futuro gobernante se enfocará de lleno en la conformación de su gabinete. Tercer viaje internacional de José Antonio Kast, el destino Perú, país en el que fue recibido en el Palacio de Gobierno por el propio presidente José Gerí, con quien abordó temas como el crimen organizado, economía y migración irregular. Cooperar y frenar la migración irregular que afectan a nuestros países. Que en algunos casos ha sido migración forzosa. Por el no respeto a las normas democráticas en algunos países, hay personas que, sea por persecución política, por situación económica, han debido dejar su país no voluntariamente, y hay una nación de nuestro continente que tiene 8 millones de personas en esa condición. Sin perder el tiempo y en una reunión bilateral ampliada, el presidente electo y el mandatario peruano abordaron estos temas con la situación de Venezuela como telón de fondo. Pese a no poder concretar acciones con países vecinos por no ser mandatario en ejercicio, Kast planteó sus intenciones para habilitar un corredor humanitario y lo hizo apuntando a uno de los presidentes más críticos de su figura. Espero que el presidente Petro entienda cómo se ha pasado a llevar la dignidad de 8 millones de personas. Los organismos internacionales tienen un rol que cumplir, quizás se podrían haber anticipado a esta situación. Respetamos el derecho internacional, pero también pedimos que se respete la dignidad de las personas en cada nación. El presidente electo retornó este miércoles a Chile, en donde se enfocará de lleno en la conformación de su gabinete, cuyo anuncio ya fue postergado a la segunda quincena de enero. ¿Falta poquito para conformar el gabinete? ¿Cada vez menos? Cada vez queda menos. Jorge va a ser ministro de Hacienda, Jorge. Ya está confirmado. ¿Va a asumir esa responsabilidad, Jorge? Jorge Quiroz sería el futuro ministro de Hacienda y si el nombre de José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Argentina, sonaba fuerte para convertirse en su dupla económica, asumiendo un triministerio, las últimas informaciones aseguran que la posibilidad se ha alejado. Precisamente ese desafío sería el factor que llevaría a Daza, como pocas veces se ha visto, a decirle que no al presidente electo. Hace unas semanas en este programa, el economista reconoció el ofrecimiento luego que Kast se reuniera con él en su viaje a Argentina. José Luis Daza le dio un no a la posibilidad de ser ministro. ¿Nos podría confirmar esa información? Y lo otro, de ser así, ¿cuáles serían las razones? Yo lo que le puedo confirmar es que soy muy amigo de José Luis Daza, que es un gran economista, es un gran patriota, y el día 20, 21, 22, para no dar una fecha exacta, usted va a conocer nuestro gabinete. Entonces están abiertas las posibilidades de que pueda ser ministro. Yo solo le puedo reiterar que es un gran economista, un gran colaborador, un gran patriota y un gran amigo. Así, la idea de un triministerio podría diluirse. ¿Qué otro nombre podría no figurar en la nómina? No, yo la verdad creo que Johannes no va a ser ministro de la oficina, o sea, del presidente Kast. ¿No va a ser ministro? No, a mí me parece que no. Él tiene una labor muy importante en el Partido Nacional Libertario. Además, nosotros tenemos que terminar de conformar estructura. Y lo dijo el diputado electo, que este lunes acompañó a Kaiser a una reunión en la llamada Moneda Chica, donde continúan las reuniones con distintas figuras, la búsqueda y las especulaciones que solo el presidente electo podrá resolver cuando en los próximos días de enero dé a conocer los nombres del equipo que jurarán junto a él el próximo 11 de marzo. Para los vecinos de este sector de Peñalolén, en Santiago, los asaltos con ingreso de grandes pandillas a las viviendas han sido recurrentes. En el último, balearon al dueño de casa en el pecho porque intentó defenderse y proteger a sus hijos. Solo las alarmas hicieron que estos delincuentes huyeran, pero ya habían provocado mucho daño. Balearon a un padre de familia frente a sus hijos de 14 y 16 años. Mi papá se da cuenta, trata de haber salido a su pieza y probablemente hay un forcejeo donde terminan impactándolo de bala en el pecho. La bala terminó alojada en el pulmón. Ayer, por suerte, aquí vecinos, que hay que darle mucho las gracias,
actuaron súper rápido, lo llevaron a la urgencia. La banda de al menos 6 delincuentes llegó en este vehículo negro cerca de las 11 de la noche. Se presume que el objetivo principal era el vehículo, que no pudieron llevarse. Ya mantenemos alguna línea investigativa en cuanto al desplazamiento, en cuanto a la ruta, y obviamente en estas primeras horas de investigación estamos desarrollando todo tipo de diligencias para lograr detener a quienes cometieron este delito. Estamos haciendo un cotejo con otros tipos de bandas que se han operado en el sector de Peñalolén. Esto ocurrió hace menos de 4 meses. Otro robo bajo la misma modalidad a solo 100 metros de distancia. Aquí también fue víctima una familia que dormía a eso de las 4 de la mañana. Muy violento. Sí, me golpearon por todas partes. Amenazaron a mi familia. Si no se llevaban el auto me iban a apuñalar. Y sí, está el barrio, yo creo que varios lugares estas bandas están investigando. Más ojo. En este caso, la banda escapó con el vehículo de la familia. Suerte distinta tuvo este último grupo que solo se llevó los teléfonos de los adolescentes y un par de electrodomésticos. Las primeras 24 horas son lo más importante, nos dijo el doctor nomás, y salió bien la operación, está estable, está sedado todavía. Lo pude ver ahí en un rato nomás, está intubado y esas cosas, pero está estable. Pero nada, hay que ver la evolución. Es una persona de edad y también tiene más de 70 años. ¿Cuántos años tiene? 71. Existe preocupación en el sector de Altos del Parque de Peñalolén, porque el ingreso a una casa puede significar lo peor. Han asaltado la casa de ahí también, se han metido a tratar de robar la casa de ahí también. Sí, que imagínense, a ver si no son uno, son 4 y son todos menores de edad. Yo creo que nos falta nada, yo creo que la delincuencia está un poquito desatada nomás. Porque hay alarma, cada uno tiene alarma, hay todo, hay guardia. La víctima de 71 años salió del riesgo vital, pero sigue grave según el último parte médico. De regreso a nuestro país, el presidente Boric reconoció lentitud en el proceso de reconstrucción tras reunirse con dirigentes vecinales del Olivar, uno de los sectores más afectados por el mega incendio de febrero del 2024, hace casi 2 años ya. Tras la actividad, damnificados encararon de hecho al ministro de Vivienda y criticaron que a 2 años de la tragedia aún no reciben solución. ¿Hasta cuándo nos dicen vamos a cumplir 2 años, ministro? 2 años. Y no nos dan respuesta. Ley de lobby no responden. A voz alzada manifestaron su descontento, gritos. En medio de un punto de prensa interrumpieron el balance a cargo del ministro de Vivienda en materia de reconstrucción. Muchas gracias. Tenso momento minutos después de que el presidente Gabriel Boric se reuniera a puertas cerradas con dirigentes vecinales y damnificados de El Olivar, uno de los sectores más afectados por el mega incendio de febrero de 2024. El mandatario reconoció lentitud en el proceso. Se ha avanzado mucho, en algunos casos se ha avanzado lento, en algunos casos, sin lugar a dudas, se puede hacer mejor. Pero es importante que lo que se ha avanzado no se pierda. Los subsidios están asignados, la construcción está en curso. Reconocimiento que fue insuficiente para un grupo de vecinos que encaró al ministro Carlos Montes, minutos después de que el presidente se había marchado del lugar. Lo único que queríamos era tratar de ver de qué forma nos podía recibir o hablar con ellos con la realidad de lo que está pasando. El Serviu no ha hecho la gestión, no está en terreno. Le hemos enviado un montón de cartas al presidente para que nos reciba. Era la instancia, pero excelente, que nos pudiera recibir para poder conversar, dialogar. Rabia y enojo a casi 2 años de la emergencia, polémica reconstrucción, no exenta de críticas y controversias. Según datos del Ministerio, de las 2.746 viviendas con subsidios asignados, 426 están entregadas o terminadas, mientras que otras 789 se encuentran en ejecución. Estoy feliz porque van a llegar todos mis vecinos de nuevo. Fue rápido, sí. Para todos los inconvenientes que hubo, porque nosotros tuvimos suerte porque los 4 vecinos nos pusimos de acuerdo. Hoy vive en un departamento de 80 metros cuadrados, proyecto habitacional de 4 pisos que volvió a habitar junto a otras 3 familias. Estos eran 4 edificios. Allá iban a haber 2, y estos eran 2 acá.
y no quisieron. Pensamos que lo iban a demoler y a la otra semana iban a estar las máquinas acá y no era así, pero ya está funcionando. Pasaron 2 años igual, han sido largos, pero ya está. Lento renacer, que según el ministro Montes lleva un 45% de avance y que ha considerado serias limitaciones para las casi 3.000 familias que esperan recibir sus nuevas casas. El Estado tiene serias limitaciones. ¿Cuántas reconstrucciones está a cargo hoy día el Ministerio de la Vivienda? 43 en todo Chile. ¿Cuántas de esas reconstrucciones son anteriores de los gobiernos anteriores? 27. ¿Cuántas de este gobierno? 16. Hay 9 criminales que están presos y sin duda que el Estado de Chile, desde el punto de vista de la reconstrucción, no ha respondido como habríamos esperado, con mayor diligencia, con mayor prontitud. Lentitud reconocida por el presidente de la República en una visita a la zona cero a casi 2 años de la tragedia y que generó la molestia de un grupo de damnificados en un cuestionado plan de reconstrucción que tiene como fecha límite el 2028. 4 horas Central. Para esta temporada de vacaciones, las proyecciones del sector turístico son positivas. La industria espera casi 29 millones de viajes al interior de nuestro país, un impulso al turismo interno que reactiva las regiones. Pero, ¿cuánto están dispuestos a gastar los chilenos en sus días de descanso, dentro o fuera del país? Veamos. Temporada estival y los añorados días de descanso están cada vez más cerca para una parte de los chilenos que ya planifican su verano. Pretendemos irnos a la playa la segunda semana de febrero. El sur de Chile. Me voy al norte, Arica. Tenemos planeado ir a Chiloé. Destinos nacionales que este año se espera sean más visitados que temporadas anteriores. Según FedeTour, se proyectan 28,8 millones de viajes por Chile. Chile yo lo considero bastante bonito en todo sentido, sobre todo la parte sur de nuestro país. Tenemos partes muy lindas y yo creo que primero hay que conocer el país y después salir afuera. Tiene varias cosas por hacer, restaurantes, comida. Crecimiento del turismo interno que podría traer un importante impulso al sector. Esto va consolidando el hecho de que el turismo es un motor clave para la generación de empleo, para la descentralización y para las economías regionales. Este verano vemos una clara preferencia por el litoral central y por la región de Valparaíso. Pero, ¿cuánto presupuesto se necesita para vacacionar? Yo creo que bordeando el millón con eso menos no haces. 500.000 pesos una semana. A 100 se podría decir que está como diario. Montos que varían dependiendo de los destinos, aunque según cifras de Activa Research, los chilenos tendrán un gasto promedio de 659.200 pesos para los 11 días que se tomarán de vacaciones, en donde más de la mitad irá a alguna playa. Pero hay diferencias de acuerdo a niveles socioeconómicos que son las más importantes. Mientras el segmento C1, el segmento más alto de la población o con mayor poder adquisitivo, cree que destinará cerca de 1.400.000 pesos aproximadamente, el segmento más empobrecido de la población va a destinar 350.000 pesos en promedio. Lo bueno es que al menos para estas primeras semanas de enero hay buenas noticias para el presupuesto, sobre todo para quienes salgan de vacaciones en auto o viajen al extranjero, ya que el precio del dólar está dando una mano. Ha roto la barrera psicológica de los 900 pesos y esto ha beneficiado a las personas que han querido aprovechar las salidas al extranjero. También beneficia a las bencinas, ya que también hemos visto durante estos días caídas en el precio del barril del petróleo. Buenas noticias para el bolsillo, que muchos esperan se mantenga en el tiempo, sobre todo considerando que no todos utilizarán el total de sus días de descanso. Guardé para el resto de año. Es que es muy necesario la salud mental, tienes que estar bien. Hay que guardar el tiempo para el invierno, cuando haya poca gente. Como que en septiembre, octubre uno ya está con ganas de descansar de nuevo. Los chilenos en el último tiempo están distribuyendo sus días de vacaciones en el año, una idea que puede ser muy buena para este 2026, en donde los interferiados o llamados sándwich podrían ser los protagonistas. Lo que vemos es que las personas están haciendo un uso como tal vez eficiente de cómo distribuyen estos días. Y además que hoy día tenemos otras ofertas a nivel comercial. Tenemos un 20% de la población que va a tomar vacaciones en otro momento del año, lo que no es poco. Fórmulas para extender el descanso durante un año, en donde la carga laboral hace que sea necesario. Impresionante las historias detrás de los ídolos. Oh, cuánto sacrificio de la familia en este caso, ¿eh? No había plata en la casa. Y los tipos 20, 30%
de interés mensual para cortarle la cabeza a cualquiera. Ya a muchos les ha pasado eso. Así es, pues, Carola. Nos vamos despidiendo junto a Pedro Carcuro. Cerramos esta edición de 24 Horas Central, agradeciéndoles, por cierto, su compañía y dejando a los invitados aquí en TVN, porque ya viene Moisés y los 10 mandamientos. Chao. Buenas noches. Chao.